Hola, seguro que te han hecho más de una vez una radiografía, pero ¿sabes cómo funciona una radiografía? ¿Sabes qué es una radiografía? Porque la verdad es que es un invento bastante antiguo, fue algo que se descubrió por casualidad haciendo experimentos con radiaciones, pero es la primera prueba diagnóstica utilizando tecnología, como quien dice que la medicina desarrolló. Os voy a mostrar en un esquema cómo es la estructura del aparato de rayos X y cuál es su funcionamiento para que podáis entenderlo. Si veis en esta fotografía, tenemos por un lado el emisor, que es el que está produciendo, el que está emitiendo, mejor dicho, los rayos X, ¿de acuerdo? Estos rayos X van a golpear luego en un receptor, que es donde está, como quien dice, la película. A su vez, estos rayos X van a estar producidos y gestionados por una máquina que es la que genera y la que controla la intensidad de estos rayos X, que va a ser un elemento muy importante para que las radiografías salgan bien, y va a ser algo que se cambie según si es una placa de la espalda, si es una placa del pecho, si es una placa de una muñeca o de un tobillo. Si veis en este otro esquema, veis el emisor, los rayos X que atraviesan el cuerpo del individuo y detrás siempre el receptor. Y tenéis ahí una imagen de una radiografía. Bien, os voy a traer este modelo, este esqueleto, para que entendáis un poco cómo es la historia, porque una radiografía funciona de forma muy similar a cómo lo hace la fotografía. En una fotografía, la luz golpea contra los objetos, coge la frecuencia de onda del color con el que ha chocado y luego golpea en la película sensibilizándola. Esa diferente frecuencia de onda de la luz hace que la película se sensibilice de una forma para luego dar una imagen. Aquí pasa algo similar. Los rayos X, como veis también en el esquema, salen del emisor, atraviesan el cuerpo y, como os digo, golpean en el receptor. En el receptor hay una película, igual que en la fotografía, que se sensibiliza, en este caso en vez de con la luz, se sensibiliza con la radiación. Cuanto más radiación golpee contra la película, más oscuro. Cuanto menos radiación, más claro. Es decir, partimos de una película blanca y se oscurece allá donde golpea más cantidad de radiación. ¿Qué es lo que va a determinar cuánta radiación golpea en la película? La cantidad de rayos que absorben las diferentes estructuras del cuerpo, porque no todas tienen la misma absorbancia que se dice de la radiación. Y hay un tejido en especial, un tejido que es el que más rayos absorbe, y ese es el hueso, ¿vale? Es por eso que es el tejido que mejor y prácticamente el único que se puede ver bien en una radiografía, porque el resto de tejidos, músculos, la sangre, los intestinos, tienen una absorbancia mucho menor y muy parecida entre ellos, de forma que no vamos a poder diferenciarlos unos de otros o diferenciarlos del resto de estructuras. Sin embargo, el hueso, por su densidad y por su estructura, absorbe mucho más la radiación, de forma que cuando ésta golpea contra el cuerpo, se queda retenida en la estructura ósea y no llega a la película. Sin embargo, en los espacios, en los huecos donde no hay hueso, los rayos van a pasar, van a golpear la película y van a hacer que ésta sea, como veis, más oscura, ¿vale? De esta forma veréis muchas veces que en una radiografía se ven los objetos metálicos que la persona puede llevar. Aparecen los collares, pulseras o incluso los implantes metálicos, las prótesis y demás, porque los metales tienen mucha absorbancia de la radiación, absorben totalmente la radiación, por eso allá donde están queda un color muy blanco. Luego apuntar un par de cosas, y es que las radiografías, los rayos X, funcionan con un tipo de radiación que vamos a decir que no es la más saludable para el cuerpo. Es por eso que especialmente las embarazadas no deben nunca hacerse radiografías, básicamente porque las radiaciones ya sabéis que pueden provocar mutaciones o alteraciones en las células, pero
tienen una particularidad, y es que lo hacen de forma mucho más acusada en las células que están en proceso de división, de mitosis. Claro, si pensáis, una mujer que está embarazada tiene un ser dentro de sí que está en constante mitosis, en constante división, en constante crecimiento, y esas células, las de la criatura en crecimiento, son especialmente susceptibles de sufrir mutaciones. Por eso es muy peligroso hacer radiografías durante el embarazo, porque si se da una mutación cuando el feto es todavía pequeño, eso puede dar lugar a que cuando luego crezca las malformaciones sean muy importantes. Y por último, notar que si veis las placas, veréis que suelen llevar una letra de derecho, una D de derecho, o una I de izquierdo, y eso es porque no se puede saber en una radiografía cuál es el lado derecho o el lado izquierdo si no se pone esta letra, porque los rayos atraviesan, pero da igual si la placa te la haces de espalda o de frente, más o menos la imagen va a resultar siendo la misma. Por eso necesitamos una referencia con una letra, aunque bueno, también se pueden a veces ver otras referencias como la altura del diafragma, la posición del corazón, pero bueno, eso son ya en placas más amplias. En una placa solo de pelvis, por ejemplo, necesitamos sí o sí una referencia externa con una letra. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado, espero que os sirva para entender un poco más qué es una radiografía, cómo funciona y bueno, qué os hacen cuando os hacen una placa. Y bueno, espero que nos sigáis en próximos vídeos. Ya sabéis que podéis encontrar mucho más contenido en este vuestro portal de fisioterapia online.